Estamos en vivo. Hola, hola. Muy bien, señores. Buenas noches. Un gusto volver a verlos. Desde acá, su servidor James Hernández, nuestro ¿Qué tal, amigo James? John Colbert y ¿Qué tal? nuestro ¿Qué tal? estimadísimo Luis Beriao. ¿Cómo están volviendo al ruedo Buenas. después de unas pequeñas vacaciones que nos han tenido por ahí haciendo unos negocios importantes? Ok, bueno, nos han llegado pues por ahí mensajes y siempre nos preguntan, oye, pues yo tengo muchas ideas, quisiera emprender, pero a veces una de las limitantes es comenzar porque tengo poco capital de trabajo, no sé cómo acceder a un préstamo, me prestará alguien dinero, cómo comienzo, es una pregunta muy usual y al mismo tiempo también todo emprendedor conforme va creciendo, pues tiene que ir haciendo finanzas. Y lamentablemente en nuestra región, Perú, Latinoamérica, digamos que no hay mucha cultura financiera, inteligencia financiera y lo que siempre hablamos de esas finanzas personales, que nos van a ayudar tanto para uno mismo, sea emprendedor o sea emprendedor, a tener un buen control, una buena gestión de su dinero y así obviamente alcanzar la ansiada libertad financiera y poder disfrutar de tiempo y dinero, algo que todos anhelamos. Entonces, Luis, John, desde sus puntos de vista, coméntenos qué tan frecuente suele ser encontrarse con personas que se ven estancados al no poder tener un capital de trabajo o quizás no conocer las herramientas o medios por los cuales llegar a hacer realidad su idea de negocio. Buenas noches. A ver, empezaré yo. En realidad, aunque suene contradictorio o ilógico, el peor enemigo del emprendedor no es la falta de dinero, es la falta de planificación financiera, la falta de, como dices tú, de cultura financiera, de educación financiera. Porque uno no puede pretender construir un negocio sin tener un orden financiero. Es como querer levantar una casa sin cimientos. Tarde o temprano se va a caer. Y eso es lo que adolecen muchos emprendedores. Si no hay un plan financiero, no puedes tú lanzarte a hacer un negocio. Desde ahí deberían empezar todos. ¿Hay formas de financiarse? Sí, hay formas, pero todo depende del plan. Si tú tienes un plan de negocio muy grande, que implica mucha inversión, obviamente no va a ser sencillo si está recién iniciando. Hay que empezar primero a gatear, caminar y luego correr. Eso es lo que creo que no entienden a veces muchos emprendedores y quieren de un momento a otro, se les ocurre, voy a emprender. ¿Pero cómo? ¿Qué necesito? ¿No? Obviamente dinero, pero ¿qué voy a poner? ¿Qué negocio? ¿Cuánto necesito de inversión? ¿Empiezo invirtiendo mucho dinero o poco? Yo creo que es parte de las preguntas que debe hacerse un emprendedor. Así es. ¿Se me escucha ahí, James? Correcto, sí, te escuchamos, John. Claro, bueno, ahí un poco para comentar lo que decía Luis, ¿no? La falta de dinero no es el problema realmente. Uno siempre piensa, no, es que no tengo dinero para empezar mi negocio, o cuando tenga el capital voy a empezar. Uno también, yo también pensaba de esta manera, ¿no? Quiero reunir tanto para empezar el negocio. Y ahí no está el problema, ¿no? El problema está más que todo en cómo vas a vender tu negocio, cuáles son los clientes que tienes ya para empezar, ¿no? O qué proveedores tienes, todo eso. O sea,
empezar por ahí. Y, y claro, el tema del dinero, del préstamo, es para que tú puedas crecer luego, ¿no? Una vez que ya empezaste a caminar, ¿no? Estás dando los primeros pasos, estás caminando, estás yendo bien. Cuando estás yendo bien, pues puedes empezar o puedes pedir solicitar un préstamo para crecer, para impulsar el negocio, ¿no? De mi punto de vista, yo lo veo así, ¿no? Y obviamente para obtener ese préstamo hay que cumplir ciertos requisitos que ya Luis no va a comentar. Así es, efectivamente. Entonces, más allá de la idea, está en esa cultura financiera, en tener un plan. Definitivamente, para tener una idea de negocio no basta, quiero este negocio, sí, haz un plan. Y ese plan obviamente implica sentarse, hacer un poco de números, pulir las ideas de negocio, pulir las herramientas que necesitamos y sobre todo adquirir nuevo conocimiento. Ahí está la clave. Entonces, Luis, coméntanos, actualmente en el mercado financiero peruano, que nos enfocamos acá, ¿qué entidades financieras nos darían esa liquidez o ese préstamo o esa oportunidad de hacer realidad este sueño de comenzar a emprender? Bueno, hay entidades financieras dependiendo del tamaño del negocio que uno quiere emprender, ¿no? Normalmente existen por ejemplo, las cajas, que son para micro y pequeños emprendedores, y para los bancos mayormente son para ya pequeños a grandes emprendedores, empresarios, ¿no? Entonces, uno cuando quiere emprender debe iniciar de preferencia con una caja. Hay cooperativas también que te ayudan a obtener capital. Que se les ocurre a una persona, quiero emprender, voy a poner, por ejemplo, un mini market, empezando algo pequeño. Pero ya para tener un mini market necesito una inversión de por lo menos mínimo unos 30.000 soles. Entonces, tú no vas a ir a la caja y le vas a decir, ¿qué quiero poner un negocio? Préstame 30.000. Nadie te va a prestar esa cantidad de la noche a la mañana. No funciona así. Es un proceso, ¿no? Lo primero que por eso la planificación es importante, porque la planificación tiene tiempos. No solamente es la idea, qué vas a hacer, sino en qué tiempo lo vas a hacer. Entonces tú puedes empezar, tú tienes una idea, quieres poner un mini market, correcto. Vas a necesitar mínimo 30.000 soles. ¿Cómo empiezas? Si no te va a dar nadie 30.000 soles. Para empezar, con lo poquito que tengas, si sean 5.000 soles, abre tu tienda. Abre tu bodega, una bodega, no será mini market, entonces será como una pequeña bodega. Cualquier caja, caja o banco te va a pedir como mínimo que tu negocio tenga un año de estar en marcha. Entonces, tienes que sacar tu RUC de inmediato y planificar que por lo menos un año vas a necesitar. Pueden haber algunas jugadas que se pueden hacer para de repente evadir esa necesidad del año, pero ya eso lo haces con el asesor financiero, el asesor empresarial, que te va a dar ciertas estrategias, no un poco detrás de bambalinas, ¿no? Pero el requisito mínimo es un año, por lo menos, que tengas que tener un RUC y puedas solicitar tu primer crédito a la caja. La caja te va a dar inicialmente un monto bastante mínimo, 2.000 soles de repente, nada más, la primera vez. Pero si tú de ahí cumples religiosamente, a los 3 o 6 meses ya te pueden dar 10.000 o un poquito más, dependiendo de cómo muevas también tu tema de ventas. Tienes que presentarle a la caja, mira, mis ventas están de esta manera, y eso también es parte del plan. O sea, es hacerlo, todo es antes. El problema de los emprendedores es que todos son cortoplacistas, son del día a día, del mes a mes. No hacen una planificación de largo plazo, de un año, de 5 años, de 10 años. Eso debería ser un emprendedor, tener un plan de por lo menos 10 años, de los primeros 10 años.
cómo es que va a lograr el objetivo que está buscando. Entonces, ahora tú puedes obtener créditos pequeños, ahora hay inclusive hasta startups, ¿no? Las fintech que le llaman, que otorgan créditos rápidos, de 2.000, 3.000, 5.000, máximo 5.000 soles, la mayoría de ellas, que te dan rápidamente y sin ninguna evaluación casi. Pero tienen que tener en cuenta de que estas fintech, primero, con qué tipo de fintech vas a hacerlo, porque hay algunas legales y otras no tan legales, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tema también. Pero todo depende del plan. O sea, no hay una fórmula que le pueda decir, esta es la fórmula para todos. No, va a depender de la situación del negocio que quieras emprender y del estado en que te encuentre cada emprendedor. Entonces, lo que vamos a ver acá son ideas generales de cómo es que los bancos funcionan, las cajas funcionan, para que tengas una noción y te vayas preparando. Pero lo ideal acá es que uno busque a un asesor que evalúe tu situación personal y te ayude a armar ese plan. Te ayude, porque no es que lo haga todo el asesor, es con el asesor que uno elabora un plan. Entonces ya tú tienes por lo menos un plan de 5 años, qué es lo que vas a hacer paso a paso para lograr el objetivo que es crecer, ¿no? Hay mucha gente que de repente emprende con el único ánimo de generarse un ingreso mensual para subsistir. ¿Funciona? ¿De algo sirve? Sí, pero no es lo ideal, ¿no? Pero lo tengan en cuenta. Claro, ahora lo interesante cuando uno va, por ejemplo, lo que tú mencionaste, lo usual, si bien tiende a ser el tema de las entidades financieras, bancos, cajas rurales, y obviamente ir creándote antes un antecedente financiero, porque de una u otra manera, por más que comiences pequeño, necesitas poner esa base de como empresa, como negocio, que ya muy atrás está todo el respaldo que vas a ir teniendo. Pero cuando hablamos de estas fintech, ¿qué riesgo hay? ¿Es algo positivo? ¿Es muy riesgoso? ¿O por el mismo hecho de aprovechar determinadas oportunidades vale la pena? ¿Cuál es tu experiencia en ese caso, Luis? Bueno, hay fintech, o en realidad son aplicativos. Algunos son fintech, otros son simplemente aplicativos que otorgan esto, que te brindan este supuesto beneficio de prestarte el dinero de forma rápida y sin mucho papeleo. Pero tiene que hacer una distinción ahí. Hay las fintech que están registradas en la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Y hay otras que no. Esas que no están registradas prácticamente son medio ilegales, o probablemente totalmente ilegales, que en realidad son, por ejemplo, casos de prestamistas como los gota a gota. O sea, ahí ya el tema del gota a gota llegaba también a un nivel ya tecnológico, de que hacen sus aplicativos, te ofrecen los créditos y de ahí viene el proceso de extorsión, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado a quién le estás pidiendo el dinero. Entonces lo primero que tienes que hacer es verificar si esa fintech se encuentra registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Porque por lo menos ya pasó un filtro. Ya es una empresa que se ha constituido a nombre de una persona, ya ha pasado unas verificaciones por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros. Pero algo que tienes que tener claro también es que estos préstamos no te ayudan en nada, por ejemplo, a la evaluación de tu historial crediticio. O sea, ese es otro tipo de empresas que están registradas en la Superintendencia de Banca y Seguros, pero además están siendo supervisadas. Las empresas que son supervisadas por la SBS, ¿no? Son las que te ayudan a que tu historial crediticio vaya creciendo, vaya mejorando, o sea, parte de la evaluación del sistema financiero. La mayoría de fintech que a la fecha hay solamente se encuentran registradas, pero no se encuentran supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros. Y es algo que tienen que tenerlo claro. O sea, no porque yo le preste una fintech 5.000 soles y pague, me está ayudando en algo a mi historial crediticio.
No es así. Solamente si es una empresa que está supervisada, como una caja, una cooperativa, que también tendrías que revisar en la Superintendencia de Seguros, porque si hay varias, entonces ahí sí, pues, no solamente vas a obtener un préstamo, sino que vas a buscar que al cumplir con ese préstamo, tú tengas un buen historial crediticio, tu historial crediticio se vaya viendo cada día mejor, ¿no? Ahora, el otro tema de las fintech es de que tiene una tasa de interés bien alta, ¿no? Son tasas de interés bien altas, por lo que el riesgo es alto para estas fintech, también te cobra una tasa de interés bastante elevada. Es algo que también tienen que tener en consideración. Esos tres puntos son básicos. Ok, en definitiva, parte del conocimiento que estamos brindando también es una para que todo emprendedor o dueño de negocio que quiere tener quizás un capital adicional o comenzar con su negocio, evalúe ciertos aspectos no solo en el corto y mediano plazo, sino a largo plazo. Si una persona o un pequeño empresario aún está comenzando, no tiene un antecedente o historial crediticio básico, por así decirlo, es decir, no te conocen en ningún banco, no cuentas con cuentas de ahorro, tarjetas de débito, no tienes tarjetas de crédito, nunca has sacado un préstamo, literalmente eres un desconocido para el mundo financiero en los bancos y cajas, pues obviamente no vas a tener mucho acceso a gran cosa. Y de otro lado, esas fintech que te pueden salvar, por así decirlo, o sacar de un apuro, quizás sea solo para eso, ¿no? Pero justamente al final de cuentas tú puedes sacar un dinero, pero con eso no vas a generar mayor historial crediticio. No es que, ya tengo un préstamo y ya luego con eso el sistema me dio y ya puedo quizás ya acceder a una tarjeta de crédito o a un préstamo que me puedan dar con menor interés o cosas por el estilo. Entonces, como todo tiene su pro y su contra, ya hay que ir evaluando también, ¿no? Y otro punto clave, creo yo, que también se preocupa mucha gente, y ese es descuido. Descuido, creo yo, cuando comienzan a aparecer las personas, oye, estoy en Infocor, estoy en rojo, ¿no? ¿Por qué? Es que no pagué mi teléfono, es que quedé con una deuda pendiente en Movistar. ¿De cuánto? De 10 soles. No, nunca le voy a pagar. Y lamentablemente a nivel financiero, por deudas pequeñísimas, uno se ensucia en el sistema financiero. Y es por eso que es bueno también emprendedores y siempre los invitamos a tener un orden. Lleven un orden de sus finanzas, lleven un orden de sus gastos, porque si hoy por hoy en cosas pequeñas no llevas un control y tienes una gran idea y quieres emprender y quieres tener dinero, o sea, pues también ten control con esos pequeños gastos, ¿no? Entonces, Luis, ¿qué hacemos si uno de nuestros emprendedores, oye, pues está en rojo, está en Infocoro y tiene una gran idea de negocio? ¿Qué hacer? ¿Cómo salir de ahí? Bueno, lo que es la central de riesgo, tienen un beneficio que pasado un tiempo ya prudente, bueno, un plazo de mayor a 5 años, todas las deudas se borran automáticamente, bueno, no se borran, no se muestran en tu reporte financiero pasados 5 años. No van a aparecer. Tú entras a la SBS o a cualquier central de riesgos y no va a aparecer como si no debieras nada. Pero los bancos no solamente se confían en esa información, se confía, tienen historial, ellos tienen un historial guardado. Entonces, cuando encuentran a una persona, por ejemplo, que aparentemente nunca ha tenido un préstamo, ya es raro, porque la mayoría de alguna u otra forma, por lo menos aunque sea un celular, ha tenido y debería tener algún historial, ¿no? Entonces, los bancos recurren a ese historial para revisar si esta persona tuvo alguna deuda anterior que no se refleja. Pero a la vez hay otro beneficio, que cuando tú ya has transcurrido tanto tiempo
y no has pagado la deuda, tú puedes negociar bastante el tema del pago de esa deuda. Por decir, tú sacaste 10.000 soles, un préstamo de 10.000 soles. Cuando tú vas a ir a preguntar cuánto debes, te van a decir probablemente que debes 20.000, ¿no? Pero tú puedes negociar en función al valor del capital que tú sabes que realmente te prestaste. Puedes llegar a negociar para empezar, ya los bancos no tienen la deuda. Pasado uno o 2 años, los bancos lo venden la cartera a un estudio jurídico o a unos estudios de cobranza que se encargan, que son los que te llaman constantemente para cobrar. Entonces, con estos estudios tú puedes llegar a negociar. Yo he llegado a negociar hasta un 10% del valor de la deuda. Es decir, su deuda era 10.000, pero a la fecha ya era 20.000 con todos los intereses. Pero yo llegué a que le pague solamente 1.000 soles y se borró. Y con eso cumplió con su deuda y le entregaron su constancia de no adeudos. Pero también hay que tener cuidado, hay que conocer cómo hacer esta operación. Porque te pueden también, ha pasado los casos de que una persona quería hacerlo solo, pero hay que saber manejar un poco ahí los temas legales, ¿no? Cómo es que, porque a él le dijeron, sí señora, ya abone 1.000 soles acá y le damos su constancia y todo quedó en palabras. No tienen que olvidarse que los que están atrás son cobradores, que ganan comisiones por lo que logran recaudar. Entonces, si ellos te logran recaudar 1.000 soles y tú no has hecho un buen acuerdo legal, de forma legal, cuidando tus espaldas, ¿no? Ellos pueden decir, bueno, está bien, has abonado 1.000, pero has abonado a la deuda de 20.000. Con eso no estás cancelando la deuda. Has hecho un abono. Entonces hay que tener bastante cuidado porque esto normalmente es por teléfono, ¿no? Entonces tiene que haber documentos los acuerdos de que con esos 1.000 soles vas a cancelar toda tu deuda y se van a otorgar la constancia de no adeudos, tiene que hacerse con cuidado. Pero sí, esa es una forma, por ejemplo, de salir del riesgo pagando el monto más bajo. Si tu deuda tiene menos de 5 años, tienes que evaluar tus posibilidades. También puedes negociar, pero no vas a llegar a obtener el 10% de pago, o sea, una rebaja del 90%. Vas a obtener de repente un 50%, un 60%. Entonces, cada uno tiene que evaluar su situación. Lo recomendable es sí que pague la deuda, que trate de negociar y salga lo mejor posible. Y si no tiene las posibilidades, es parte de la planificación decir, no, por acá no va. O sea, no puedo yo ahorita pagar, no sé, pues de repente 5.000, 10.000 soles, pero más adelante tal vez sí, porque ya la deuda va a ser rebajada, va a estar más rebajada, y más bien puedo ver otra opción. Como le he planteado a algunos clientes, me dicen, no, pues deudas mayores, ¿no? Debían 50.000, 100.000 soles, no, ahorita no puedo yo negociar nada, porque no tengo ese dinero. Entonces, a veces le digo, ¿sabes qué? Entonces, empecemos a trabajar con el RUC de otro familiar que no esté mal, y empecemos mejor, ganemos tiempo con esta, mientras que va ganando antigüedad tu nombre. Y eso es legal, no es que no se pueda hacer, no es algo ilegal, ¿no? Simplemente es una salida, una opción. Hacerlo con tu esposa, con tus hijos, o con tus padres, y empezar por ahí, ¿no? Entonces, Correcto. sobre todo va a depender del caso particular. Claro, cada historia de cada emprendedor es totalmente distinta y a ese punto vamos, porque justamente también nuestra finalidad como mentores acá es guiarles y darles los tips, como dice, de cómo poder lograr escalar su negocio. Si bien hoy en día, al margen de que pueden tener muchos retos en el hecho de no sacar un préstamo rápido, no tener un historial crediticio, es posible que de alguna manera lo logren con lo que tú has mencionado, lo último. Oye, ¿cómo gano tiempo para ir generando historial crediticio con mi familia? Oye, de repente, ¿sabes qué? Ahorita no puedo sacar ningún préstamo,
porque estoy mal en el sistema y hasta que me limpie va a tomar un tiempo, pero el negocio no puede esperar tiempo, ¿no? Entonces es ahí donde a nivel contable, a nivel de estas recomendaciones, se pueden hacer lo que le llamamos criollamente aquí en el Perú las jugadas, que ojo, esas jugadas son legales. El detalle es que hay que saber hacerlas de una manera adecuada, con una guía y con un asesor, en este caso, por ejemplo, con un contador o alguien que te maneje bien tus finanzas, y con ello, pues tú puedas literalmente aprovecharte de los bancos, aprovecharte inclusive hasta de la SUNAT para lograr lo que tú puedas ir deseando, hasta que luego vayas poniendo todo en orden. Y ojo, no hay que ir poniendo todo en orden. Una cosa es ganar tiempo y otra cosa es querer ir, como dice, tras cosas que al final del día la SUNAT, los bancos te van a chapar y vas a terminar mal, ¿no? Hay maneras de hacerlo correctamente, tratando de, como dice, pagar lo justo, lo adecuado, porque también, si no, oye, al final del día terminamos trabajando para el Estado y para la SUNAT. Y eso es y ese pensamiento justamente es el que tienen muchos emprendedores y por eso es que no formalizan. Pero formalizar es un paso previo para que tu empresa, tu negocio de verdad explote hacia algo grande. Quieras o no quieras, si tu sueño como emprendedor es de verdad tener una empresa y el famoso cliché, oye, yo quiero ser millonario, pues vas a tener que formalizarte en algún momento. Vas a tener que hacer las cosas de una manera legal, pero bien hechas, con los pasos adecuados, puedes ahorrarte mucho desgaste y a veces impuestos de más, ¿no? Es un tema de saber hacerlo. Entonces, Luis, finalmente, para ir cerrando algún otro tema también, que John por ahí me apoyas con algunos temas, eh, hablamos hoy en día de aplicativos también, muchos aplicativos que están allá en el mercado, que están hablando de cómo obtener créditos. Bueno, aparte de las fintechs, hay gente que está haciendo el famoso ruleteo, las compras fantasma, eh, de una u otra manera, cómo lograr que a través de los diferentes regímenes quizás, eh, y lo que te quiero, a ver, para que no se confunda la gente, todos creen que solamente uno saca un RUC y se formaliza y se dedica solamente a dar su boleta de venta y se acabó. Pero de repente vende más de la cuenta y ya no sabe cómo no pagar impuestos, ¿sí? Entonces es ahí donde entra la parte de la asesoría. ¿Cómo nosotros podemos ayudarles de esa manera? ¿Qué es la información que no conocen, que Claro. deberían conocer? Bueno, como tú has mencionado, existen estrategias que son legales, ¿no? Para poder aprovechar a la SUNAT, para empezar, ¿no? Y poder obtener el crédito que tú necesitas con los bancos o las cajas. Sí existen esas estrategias. Va a depender, como te digo siempre, de la situación de cada persona, cómo está, ¿no? Porque sí, muchas veces hemos sacado créditos a personas que no habían ni comprado ni vendido nunca nada, y querían iniciar un negocio que se les había presentado de momento. Y sí, hay las estrategias, pero va a depender, como digo, de cada caso. Y la SUNAT en ese caso te va a servir, porque el banco se basa en lo que la información de la SUNAT le brinde. Entonces, hay formas que no son ilegales. Bueno, voy a tener una pequeña indiscreción acá, o un dato que de repente no debería escuchar la SUNAT, ¿no? Pero, por ejemplo, un caso de un cliente que quería un préstamo, que no es lo ideal, eso sí hay que declararlo,
porque siempre estamos hablando de que la importancia es la planificación. Acá hablamos de un caso que no planificó, se le presentó una oportunidad y necesitaba capital. Entonces, nunca había facturado, nunca había vendido nada, pero tenía su RUC, por suerte. Tenía su RUC que emitía recibos por honorarios. Ese RUC lo tuvimos que transformar y simular y declarar ventas y compras que no había tenido, ¿no? Pero, por eso digo, es una forma de repente de utilizar las herramientas legales que la SUNAT te da y que el banco te requiere. Entonces nosotros simulamos en este caso declaramos que había vendido y comprado. Y luego que ya le salió el crédito, que ahí es la opción que la SUNAT también te da, porque tú te puedes equivocar, puede pasar que tú te equivoques, que declare de repente algo que no se vio, en un RUC que no era de repente, entonces tú mismo puedes rectificar y decir a SUNAT que me equivoqué, yo no había vendido ni comprado, y por él y tampoco hay cómo sustentarlo, porque no hay factura de compra ni de venta, nunca hubo, ¿no? Entonces, pero el banco, la caja en este caso, se basa bastante en lo que tú le declaras a la SUNAT. Entonces, hay formas, pero va a depender de cada caso. No se puede dar una regla general que esto funciona para todos y todos lo pueden hacer. No, depende. Por eso es que simplemente a veces no se les puede decir todo en específico, porque podemos llevarlos a que cometan un error, una falla y generen un problema en lugar de una solución, ¿no? Pero es para un poco explicarles que sí hay la posibilidad. Ahora, por ejemplo, con las tarjetas que mencionabas, es una buena forma de entrar al sistema, ¿no? Y sacar un capital de trabajo, que también lo hicimos con otro emprendedor que recién iniciaba. O sea, le hicimos que saque su tarjeta inicialmente, pero todo con planificación. Sacó su tarjeta, empezó a comprar productos con su tarjeta, pero por ejemplo la tarjeta le permitía solamente sacar, en ese momento le dieron una por 2,000 soles, si no me equivoco, ¿sí? Y el primer mes sacó todo, compró con la tarjeta, todos los productos lo vendió, y antes de que transcurra el mes, sin pagar nada de intereses, le digo, paga toda la tarjeta, todo el monto de la tarjeta completamente. Lo pagó, por ejemplo, su tarjeta, su ciclo de tarjeta vencía hoy día, pagó todo, y al día siguiente que iniciaba su nuevo ciclo de su tarjeta, volvió a sacar los 2,000 y volvió a comprar productos y comenzó. Entonces, con la plata del banco comenzó a ganar dinero. Y al hacer esto con la tarjeta, el banco le amplió la línea de crédito de 2,000 a 5,000 soles en un plazo de más o menos 3 meses. Y comenzó a hacer la misma operación que ya había aprendido: comprar, vender, pagar, volver a sacar. Y así llegó a tener una tarjeta de casi 20,000 soles, pero ya parece que tenía un negocio ya más montado, y ya con sus declaraciones y todo, ya podía acceder luego a un crédito ya normal, y más alto, más elevado, y así empezó, ¿no? Ahora tiene una cadena de 5 minimarkets, y le va muy bien. Pero todo es basado pues en un plan. El plan era eso. El plan era tener una cadena de minimarket. Ese fue el plan. Y era un plan casi a 3 años. Entonces, todo empieza de una planificación. La mayoría de emprendedores no empiezan solamente por emoción. Sí, yo voy a empezar, no saben cómo empezar. Empiezan nomás. Es una forma también, pero no es la ideal, no es la que le va a dar mejores resultados, ¿no? Ok. Bueno, John, por ahí, cuéntanos un poquito tu experiencia que has tenido también en este mundo de las finanzas personales. ¿Qué casos se te han presentado con tus clientes? No, para contar un poquito mi experiencia, también he llegado a pedir préstamos en algún momento cuando lo he necesitado, justamente para ciertos trabajos, proyectos que justamente llegan de momento y ese momento no necesitas dinero, ¿no? Normalmente ocurre así. Entonces, eso y bueno, ahí es donde muchas veces te rechazan, ¿no? Y tienes que ir a buscar a ver qué banco te va a aceptar,
¿no? Y por ahí también conseguir un aval, porque aparte de repente si estás empezando, necesitas un aval para que te garantice, ¿no? Ese préstamo. Esa es otra forma. Exacto. Esa es otra también. Entonces, no sé, Luis también sabrá de ese tema, entonces yo creo que eso es importante también mencionarlo. Claro, muy importante. El aval es cuando tú no tienes ningún historial, ¿no? Y quieres obtener un crédito más alto de lo que podrían darte, con un aval, que si es una persona que está mejor que tú, ¿no? El banco en ese caso sí te puede dar, ¿no? Pero ya acá es más difícil conseguir un aval porque ha habido muchas malas experiencias, ¿no? Tengo muchas experiencias malas de gente que ha avalado, familiares, amigos, y finalmente han terminado asumiendo el problema, inclusive hasta la deuda. Tengo muchísimos casos de eso. Pero es una forma, sí es una forma. Menos utilizada ahora, sí, porque menos la gente acepta. Por eso el mensaje que yo le doy es que el buen emprendedor no busca resultados rápidos, busca construir algo duradero. Ese es el mensaje. Siempre voy a ser incisivo en eso y voy a repetirlo siempre. No es ideal emprender solamente para reemplazar, de repente quiero dejar de trabajar y voy a poner una tienda mejor. No, eso no es emprender. O sea, el emprender un negocio, como le dicen a muchos, empieza a emprender con un trabajo estable, un ingreso estable y una economía estable, que no dependa del emprendimiento, porque el emprendimiento es para largo plazo, no es para corto plazo. Entonces, ese es el error que cometen muchos. No voy a emprender, voy a dejar de poner un negocio para dejar de ser trabajador. No funciona y la mayoría de los casos les va mal y regresan a buscar otro trabajo nuevamente, porque no es lo ideal, ¿no? Pero sí hay estrategias para sacar créditos pequeños, créditos altos también. Hay figuras de hipoteca, hay otras figuras que pueden aplicarse dependiendo de cada caso, como lo repito, pero la sugerencia general sería que mucho antes de emprender, se asesoren para planificar. Y no es que van a tener que pagar un asesor de principio, porque hay muchos asesores que tú tienes una buena idea y que si les gustan los negocios, como por ejemplo me gusta a mí, si alguien viene con una buena idea y con un proyecto, yo lo voy a apoyar, porque yo tampoco soy cortoplacista. Yo pienso a largo plazo. Entonces, si yo apoyo a este emprendedor y tiene resultados más adelante, estoy creando yo mi propio cliente y estoy creando yo una fuente de ingresos a futuro. Yo no veo las cosas presentes. No soy cortoplacista. Pues lo que yo le estoy diciendo es lo que yo aplico. He trabajado muchas veces hasta un año gratis para alguien, pero después los resultados los he visto, ¿no? Y hasta socio me he vuelto y seguiré volviéndome seguro socio de algún otro proyecto, porque tú te ganas la confianza, la lealtad de ese cliente, ¿no? Entonces, si tú le invitas, o él te invita o tú le invitas, es que yo quiero ser socio tuyo, porque es otra forma también de crear un emprendimiento, asociarse, ¿no? Esa es otra forma. De repente yo no tengo la plata para iniciar un negocio, pero tengo la idea, tengo el conocimiento, tengo la experiencia, tengo el know-how, como se ve, ¿no? Lo que le llaman. Y otro tiene de repente ahí 10.000 soles, el otro tiene 20.000, ¿no? Juntémonos, que es otro tema también, el tema de la sociedad, que es un tema también especial, que ameritaría otro podcast, porque hay muchos casos del tema de asociación, muchos miedos, muchas malas experiencias, que también es porque no se asesoraron, o hicieron las cosas bien antes de, ¿no? La gente se emociona, empieza y después quiere recién arreglar las cosas o ponerse en orden, y no es así. Todo tiene que seguir sus pautas, su proceso, pero son formas de financiarse también, buscar inversionistas, capitalistas, es otra forma también. Ahí tienes que tener una idea que sea atractiva, de saber venderla también, y sobre todo basada en una experiencia, porque hay gente que no tiene experiencia, solamente escuchó que a su pariente le fue bien, que al vecino le fue bien, que al amigo le fue bien, y cree que él también puede hacer lo mismo, que se cree en la capacidad de hacerlo, y solo.
sin buscar un asesor, ¿no? Eso está... Inclusive también hay otro tema, ¿no? O sea, que también les aconsejo a todos los emprendedores. Cuando buscan un asesor, sea abogado, sea contador, sea ingeniero, sin desmerecer a los jóvenes, pero el solamente estudiar una carrera no te hace tener la experiencia suficiente para asesorar adecuadamente a una persona, ¿no? Yo también soy estudiante, yo también soy egresado, y me ha tomado años aprender muchas cosas, y sigo aprendiendo. Entonces, definitivamente la experiencia es importante al momento de tú evaluar a quién contratas, no tanto el precio, porque obviamente un joven va a ser más barato de repente que un mayor, pero es más que todo por la experiencia. Ya nosotros tenemos un recorrido de años, de que ya hemos cometido errores inclusive, hemos solucionado errores, hemos afrontado errores, que nos han enseñado y nos han alimentado para ser cada día mejores, ¿no? Entonces es un consejo que sí también es importante que tengan toda la persona que quiere emprender. Inclusive los que ya están emprendiendo siguen cometiendo ese error. Ellos creen que son buenos negociantes porque consiguen un profesional más barato, ¿no? Pese que hay los viejos y conocidos refranes de que lo barato sale caro, pero igual, ellos sienten que están ganando al ahorrarse unos soles. Y no saben que al final vienen a mí muchas veces con caso de que mi contador estoy con multa por acá, por allá, ya me van a embargar mi casa. Tengo casos, muchos casos, ¿no? Han llegado así. Entonces ahí, a ver si ahí el contador les va a responder, ¿no? Entonces, es un consejo para todo el que aprende. Estamos hablando de que las medidas son a largo plazo. No puedes tú negociar con el profesional, sí, ¿no? Mira, todavía no puedo, estoy empezando. Puedes negociar, eso sí puedes hacer. Pero ahorrar, buscar algo barato, ahorrarte unos soles sin importar que te hagan un buen trabajo o un mal trabajo, eso sí es un error, ¿no? Ok, en definitivamente la experiencia es la que va a ayudar a tomar mejores decisiones y a veces a golpes de la vida, algunos emprendedores pues los aprenderán y otros, si conocen y tienen los contactos de por medio, pues obviamente se guiarán de gente o referentes que les puedan ayudar en este camino del emprendimiento, que como tú bien dijiste, Luis, ser emprendedor no es fácil y ser emprendedor no es para todos. Definitivamente no es para todos. Necesitamos también gente trabajadora, ¿sí? Y buenos empleados y buenos trabajadores los hay, ¿no? Entonces, finalmente, para ir cerrando también, aparte del tema de financiarse, de las avales, como hay, existen otras herramientas, suelto una chiquita nada más para aquellos que nunca tienen una tarjeta de crédito y no saben cómo sacar una tarjeta de crédito, pues simple, van al banco y dicen, ¿sabes qué? Dame una tarjeta de crédito con garantía, con depósito de garantía, ¿no? Ya, es decir, tú le das tu dinero al banco, el banco te da una tarjeta de crédito para que gastes tu propio dinero literalmente, pero tú ya dejaste un monto de referencia para que tú tengas tu crédito de consumo. Entonces, por ahí vas haciendo, para aquellos que nunca pueden acceder a un préstamo o crédito, y vas haciendo tu historial crediticio. A veces se comienza así, no todo es fácil. Y finalmente también hay opciones como el programa Impulso Mi Perú, que es para aquellas MIPES, ¿sí? Que a través de garantías del Estado, ofrecen créditos en algunas ocasiones inclusive mejores que las del mercado, incluyendo tasas de intereses más bajas. Entonces, obviamente para ello, oye, ¿y qué es eso? Mi Perú, Impulso Mi Perú, pues justamente es ahí donde nosotros como asesores vemos tu idea de negocio, hacia dónde está apuntando y te recomendamos cuál es la mejor idea de cómo puedes obtener un capital de trabajo, según la envergadura de tu proyecto, según el tamaño de tu proyecto, de tu idea de negocio, para tratar de quitarte un par de piedras del camino que vas a tener que recorrer, pero que sin duda al final del día es muy
bonito, pero de largo aliento, ¿no? Listo. Hay que comentarle, Jane, sobre el taller, ¿no? Bien, que se está pensando realizar. Sería bueno que... Sí. Eso por ahí con John ya lo estamos lanzando en las redes sociales. Igual seguimos invitándolos a que nos dejen sus comentarios acá abajo. Ahí van a encontrar el enlace en nuestro mismo perfil de las redes sociales, Facebook, Instagram y en TikTok. Déjennos sus mensajes por ahí para también darles el acceso a nuestra comunidad premium que tenemos ahí, donde venimos compartiendo pues contenido de valor. Y ya para este mes de mayo, junio, que vamos a sortear a ingreso libre a nuestro nuevo taller. Yo por ahí, de repente, algo que quiero mencionar. Sí, que bueno, las personas que están emprendiendo, que están iniciando su negocio, pues animarlos a que se asesoren, ¿no? Para eso, pues, que cuenten con nosotros, que estamos justamente para apoyar en sus emprendimientos, en su negocio, en temas de venta, de marketing, de finanzas, ¿no? De contabilidad. Entonces, por ahí voy a compartir el enlace también al grupo, o lo pueden pedir también en nuestro perfil para poder pasarles el enlace y se unen ahí a nuestra comunidad. Ok, listo muchachones. Hasta una próxima edición. Cada semana, bueno, vamos a tratar de tener un poco más de continuidad. Y por ahí, pues obviamente cualquier duda estamos para servirles. Así que hasta la próxima. John, Luis, un gusto. Hasta luego, señores. Nos vemos. Chao, chao.